Todos hemos estado ahí. Vemos a alguien en alguna fiesta o reunión, alguien que ya nos han presentado al menos 2 o 3 veces antes, e incluso alguien con quien ya hemos hablado por algunos minutos. Pero la cosa es, nuestra memoria nos traiciona y simplemente no podemos recordar su nombre. Quizá te ingenies de alguna manera para conseguirlo, sin preguntárselo directamente, o quizá corres a buscar algún amigo o alguna amiga para presentarle a esta persona, esperando que esta persona se presente primero por su nombre. Si quieres saber de qué manera ponerle fin a esta carencia de memoria y llevar a tu mente a una memoria ilimitada, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, como me gusta decirlo, que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Ahora vamos a revisar un libro que representa la inquietud de muchas personas. Representa también el hincapié que en algunos grupos, algunas personas me hicieron sobre ¿por qué no haces algo o reforzar la cuestión de la mente? Me gustaría saber qué libro recomiendas sobre cómo mejorar nuestras capacidades cerebrales y sobre todo cómo utilizar este músculo que tenemos dentro de nuestra cabeza a nuestro favor. ¿Sí? Estamos hablando del cerebro, estamos hablando de la mente. Bueno, no quiero mezclar cerebro y mente porque dicen que son cosas diferentes, pero vamos a hablar más en un compendio de utilizar el cerebro a nuestro favor. Es decir, este gran músculo para almacenar datos, para pensar más rápido, para digerir mejor la información, para vincular mejor la información de diferentes tópicos, de tal manera que podamos explotarlo más. Es decir, se dice que el cerebro humano se tiene explotado cuando se habla de una manera muy optimista, 10%, pues la realidad es que se dice que es bastante menos. Ahora, la forma en la que esto se hace pues tiene un proceso, ¿sí? Es decir, tiene algunos trucos que este libro de memoria ilimitada pues más que otra cosa habla de ciertos trucos que podemos aplicar para recordar mejor, ¿sí? Para almacenar mejor la información y sobre todo que esta no se nos olvide, porque es muy fácil, debido a la cantidad de estímulos que tenemos, olvidar las cosas. Un poquito antes de entrar en contexto de este libro, déjame te explico sobre el autor. El autor se llama Kevin Horsley. Este libro fue hecho o publicado más bien en el año 2014. Kevin Horsley lleva más de 25 años analizando las capacidades de la memoria, cómo recordar cosas, de qué forma podemos ser más eficientes con la información. Y él también ha sido una de las personas que ha ganado el premio o el reconocimiento internacional del amo de la memoria. ¿Sí? Es un concurso que creo que se estableció en el año 1995 y él ya ha sido galardonado con eso. Kevin Horsley actualmente pues viene siendo un conferencista profesional, también asiste a diversas organizaciones, en función de mejorar las cuestiones del aprendizaje, la creatividad, el pensamiento y la motivación. ¿Sí? Ya para que tengas un contexto más sobre quién es el autor y por qué es importante aprender de él. Porque al final, nada más como dato, él se ha aprendido, creo que dentro del número pi, ¿sí? El número pi del 3.1416, el famoso 3.1416, pero él se ha aprendido, creo que bajo lo que vamos a revisar en uno de los tips que vamos a revisar en este libro, aplicando este tip, él se conoce los 10,000 dígitos del número pi, ¿sí? ¿Cómo es esto posible? Ya lo vamos a revisar a continuación. Entonces, me gustaría comenzar este punto, bueno, más bien los puntos que vamos a analizar, pero me gustaría empezar con este punto en particular. Y menciona, si quieres mejorar tu concentración, debes tener tu mente clara y estar en el ahora.
Repito, si quieres mejorar tu concentración, debes tener tu mente clara y estar en el ahora. ¿A qué me refiero con esto? La cuestión es que todo mundo quiere tener una excelente memoria, ¿cierto? Pero considera cuántas personas encuentran difícil concentrarse en los detalles. El hecho de que lo recuerden está simplemente fuera de contexto. Todo se olvida muy rápido. Esa memoria a corto plazo se disipa rápidamente, ¿ok? Ahora, la buena noticia es que hay formas en las que podemos concentrarnos mejor para recordar los detalles que vienen. Y te voy a mencionar algunos tips para mejorar tu concentración. Ahora, antes de llegar, de entrar plenamente en los detalles, quiero decirte que este libro se basa mucho en ciertas técnicas para ayudarnos a recordar mejor las cosas, que no se nos olviden. Y gran parte de estas técnicas nos van a poner a trabajar, ¿sí? No es mágico, no es algo que, con este pequeño truco lo voy a hacer, no, porque el libro, si bien no es difícil de entender, es decir, bueno, ya veo cómo se hace, la verdad es que es cuestión de mucha práctica para que esto lo podamos dominar, porque de otra manera se nos va a olvidar. Te digo, no es complicado de entender, sin embargo, sí va a requerir práctica en función de dominar cada uno de estos tips que te voy a mencionar. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. La educación, la escuela, la forma en la que se nos educa, pues lamentablemente no nos enseñan estas cosas, ¿sí? Se dice que en nuestro cerebro tenemos el cerebro lógico racional y también tenemos el cerebro creativo, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿sí? Derecho el creativo, el racional, lógico el izquierdo. Entonces, este libro se trata, sobre todo hace mucho énfasis en que podamos usar o en aprender a usar esa parte creativa, pero la parte creativa de una manera mucho más exagerada, de una manera absurda, de una manera que quizá raya en la ridiculez, ¿sí? Pero lo hacemos de cierta manera estratégica para que no se nos olviden los conceptos. Y vas a analizar y sobre todo vas a aprender a qué me refiero ya en los puntos subsecuentes, pero quiero que tengas eso en mente. Quiero que tengas en mente que es cuestión de practicar. Lo que te voy a decir requiere práctica, pero conforme más practiques, más fácil va a ser que lo vayas aprendiendo, ¿ok? Entonces, ya entrando en detalles a los puntos, primero, ¿sí? Sobre el tema de la concentración que te estaba mencionando antes y por qué debes tener una mente clara y estar en el ahora. Y lo primero es, tienes que librarte a ti mismo, a ti misma del conflicto. Eso es todo lo que dirija tu mente en direcciones diferentes y te detenga de estar concentrado. A eso me refiero con que te tienes que liberar a ti mismo, a ti misma del conflicto. Pregunta, ¿pasas tiempo cambiando entre revisar tu correo y enviar varios mensajes por tu teléfono, digamos por WhatsApp, por ejemplo? Bien, si tú haces eso, simplemente estás como todos los demás, ¿ok? No te estás distinguiendo en ninguna manera. Pregunta, ¿pero cómo te libras del conflicto interno sin hacer algo drástico como unirte a un monasterio? ¿A qué me refiero con esto? Pues claro, nuestro trabajo, nuestras actividades incluyen que tenemos que estar revisando diferente información, diferentes contenidos, diferentes plataformas para poder desempeñarnos bien, ¿cierto? Entonces, no podemos hacer un cambio drástico de alejarnos, de cerrar internet y simplemente movernos hacia las montañas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos una vida, tenemos responsabilidades, tenemos cosas que hacer. Bueno, sobre este concepto vamos a partir sobre el hecho de evitar ser multitarea, ¿ok? Tú puedes hacer las actividades que tienes que hacer, pero evita el síndrome de la multitarea. Solemos pensar que el hecho de ser multitareas nos hace más eficientes. Y la verdad es que el concepto de eficiencia y eficacia, pues entra alusión aquí. Puede ser que seamos más eficientes, sí, porque ser eficiente es hacer muchas cosas rápido, ¿ok? Pero ser eficaz, es decir, ser efectivo, requiere hacer lo correcto para generar el resultado. Así que de nada sirve ser eficientes si no somos efectivos o eficaces, ¿ok? Entonces un buen punto de partida es evitar ser multitarea. De acuerdo con neurocirujanos expertos, ser multitareas, de hecho, te hace 50% más lento, más lenta, e incrementa la probabilidad de cometer un error en un 50% más, ¿sí? Es decir, te distrae y aparte te genera lentitud. Por ejemplo, el conducir. ¿Cuántos de los que están en este momento analizando la información
conducen un auto y al momento que están conduciendo están mandando mensajes, por ejemplo. Es algo que es como mucha tentación, ¿no? Es decir, a veces estás manejando y lo quieres hacer, pero nada más presta atención a lo que te voy a decir. Por ejemplo, el conducir y estar mandando mensajes te convierte en una actividad de multitarea, en ese momento porque estás haciendo dos actividades. Y está comprobado que el hecho de estar haciendo eso te hace demorar, pisar el freno, 0.5 segundos más de lo normal. Sí, estás distraído, estás distraída, entonces tardas 0.5 segundos más en reaccionar para pisar el freno. Si haces números y vas a 112 kilómetros por hora en carretera, por ejemplo, tu auto necesitaría 15.5 metros más para detenerse por completo, precisamente porque te tardas medio segundo más, ¿ok? 15.5 metros más para detenerse por completo. Y todos sabemos lo mucho que puede pasar en ese espacio a esa velocidad. Así que ten cuidado. Otra movida inteligente es prevenir a tu mente de que deambule sin destino por medio de darle un propósito. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un objetivo claro en mente, ¿sí? Si tú sabes por cuál o tú sabes por qué haces las cosas, o por qué te levantas en la mañana, o por qué tienes que hacer X actividad, va a limitar o a prevenir que tu mente pierda tiempo. ¿Sí? Eso sucede también constantemente. Cuando no tienes un plan fijo, o por lo menos no tienes un objetivo real que hacer, pues muchas veces estás al vaivén de las cosas, ¿sí? Y eso hace que no aproveches tu inteligencia, no aproveches tu capacidad. ¿Por qué? Porque no lo estás poniendo a trabajar en algo. Ok, entonces de esa manera, si tú tienes un propósito real, tú puedes fácilmente recordarte a ti mismo, a ti misma, por qué quieres concentrarte en algo en primer lugar. ¿Sí? Si tienes que hacer alguna actividad, alguna tarea, pues le das una motivación real por la cual tiene que concentrarse. Y para esto vamos a aplicar una regla. Aquí hay varias reglas, ¿eh? Es decir, conforme vayamos avanzando hay varias reglas, toma nota si puedes, si no presta atención, porque las reglas es lo que hace la diferencia. Y la primera regla que viene al lugar se llama PIC, PIC, P-I-C, ¿sí? ¿A qué se refiere? P viene de la palabra propósito, que te da una razón para aprender. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que tú quieres aprender un lenguaje de programación, o un idioma, o un instrumento musical, según sea el caso. Voy a utilizar el ejemplo del lenguaje de programación, que es algo bastante fácil de entender. ¿Ok? Entonces, tú quieres aprender un lenguaje de programación. Tu propósito. ¿Por qué lo quieres aprender? Tu propósito podría ser porque tú necesitas construir un sitio web para tu negocio, por ejemplo. ¿Sabes qué? Necesito entender algunos fundamentos para poder promover mi negocio en Internet. ¿Sí? No vas a aprender el lenguaje de programación simplemente por aprenderlo, sino más bien lo tienes que aprender como un medio para llegar a ese propósito. ¿Sí? Es importante tener un propósito, por el cual hacemos las cosas. El siguiente, o una vez que tú ya encontraste tu propósito, hazte a ti mismo, a ti misma preguntas de tal forma que te vuelvas interesado y curioso sobre el tema que escogiste aprender. Aquí entran las otras dos letras, I, C. I, interesado, C, curioso. Si quieres reforzar más esta cuestión también de cómo volvernos curiosos hacia las cosas, te recomiendo que vayas al análisis del libro Curioso precisamente. Lo vas a encontrar también donde estás analizando esta información. Pero quiero que tengas las tres palabras, las tres letras que conforman las palabras que necesitas tener en mente para aprovechar bien tu tiempo y sobre todo tener una mente clara y estar en el ahora. Lo primero, un propósito. Lo segundo, una vez que ya tienes el propósito claro, te tienes que volver interesado y curioso sobre el tema. Entonces, una manera de hacer esto es hacerte a ti mismo preguntas, hacerte a ti misma preguntas. Preguntas tales como, ¿es esto realmente relevante para mi vida? ¿O puedo usarlo en mi trabajo? Estas son grandes preguntas con las cuales puedes empezar, ¿sí? Trata de que esas preguntas te incentiven y sobre todo atraigan tu interés y tu curiosidad. Entonces, ahora que sabes cómo mejorar tu concentración, es hora de descubrir también cómo retener información. Primero, vamos un paso a la vez. Lo importante es la concentración. Si quieres aprender algo, tienes que estar concentrado o concentrada, según sea el caso. Si no tienes concentración, no lo vas a aprender, ¿sí? O por lo menos no vas a estar en disposición de aprenderlo. Ahora, una vez que ya tienes la concentración de acuerdo a esta regla
del PIC, pasemos a la segunda. Y el segundo punto habla precisamente de esto. Menciona, usa tu creatividad para hacer que la información cobre vida de una manera divertida que te ayudará a recordarla. Y aquí es lo que te mencioné al principio. Tienes que empezar a utilizar esa parte creativa de tu cerebro para ser exagerado, exagerada, ridículo, ¿sí? Las cosas que te voy a decir tienes que tener mente abierta, sobre todo porque a veces puede carecer de sentido. Sin embargo, bien implementado, va a ayudarte a que las cosas no se te olviden o por lo menos que aparezcan rápidamente en tu mente las respuestas que necesitas, ¿ok? Entonces, usa tu creatividad para hacer que la información cobre vida de una manera divertida que te va a ayudar a recordarla. Pregunta, ¿has leído alguna vez la página de un libro para inmediatamente después olvidar qué fue lo que leíste? Bueno, con esto eso nunca te debe suceder otra vez. Una forma sencilla de recordar piezas clave de información es traerlas a la vida. Y esto tiene que ver todo con usar tu creatividad para hacer una película o una imagen memorable. Cuando se trata de palabras, hay mucho con qué jugar al respecto. Estas pueden usualmente partirse en palabras más pequeñas, las cuales suenan similar a otras. De esa forma, tú puedes hacerlas más memorables, por medio de hacer que suenen gracioso o que suenen absurdo. Esto funciona muy bien cuando tratas de memorizarte palabras de diferentes idiomas o a lo mejor las capitales de ciudades, capitales de ciudades más propiamente dicho, o ciudades dentro de algún país. Para hacer las imágenes que tú imaginaste súper emocionantes y por consiguiente más memorables, solo usa el método que se le conoce como SEE. Sí, en inglés, que significa ver, pero por sus siglas es SEE. Aquí cuando hablo de que traigas la información a la vida, es decir, que cobre vida, vas a darle un sentido a esa información. La información ya no va a ser fría, abstracta, imparcial, datos. Aquí es como si hicieras una película o una obra. Vamos a ver exactamente a qué me refiero, pero ten en mente este método, SEE. ¿Sí? ¿A qué me refiero? La información siempre entra a nuestro cerebro vía nuestros sentidos. Esa es la parte S. S significa sentidos. ¿Sí? Nosotros aprendemos o nosotros asimilamos la información en base a nuestros sentidos, en base a lo que oímos, en base a lo que vemos, en base a lo que sentimos, en base a lo que probamos, a lo que olfateamos, según sea el caso, ¿sí? Toda esa información llega a nuestro cerebro por medio de nuestros sentidos. Entonces, vamos a empezar a jugar un poquito con esto. Cuando tú trates de recordar, digamos, una palabra, vamos a suponer un animal, el cordero, ¿sí? Viene a ser una palabra medio, no tan común. La palabra cordero. Es importante cuando en alguna frase o en algún lugar donde hagas remembranza a esa palabra, es importante que la sientas, sí es importante que la logres expresar por medio de tus sentidos. Es decir, imagínate la piel del cordero, imagínate el olor, la textura e incluso su sabor, ¿sí? De esa manera, tú has creado una imagen multisensorial que es mucho más fácil de recordar que solo 7 letras. Empieza a jugar con imágenes. Las palabras tienen imágenes, ¿sí? Y vamos a ver de qué manera llevar esas imágenes a la exageración. Porque el punto es que esa imagen quede en tu mente y no se te olvide, ¿sí? Ahora, precisamente después de la cuestión de los sentidos, que es la letra S, viene la letra E, la primera letra E que se refiere a la exageración. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el ejemplo, comparado con un cordero normal, ¿sí? La palabra cordero, el animal cordero, es más probable que recuerdes un cordero si a este cordero lo pones gigante, lo pones de color rosa, lo pones que brille y que tenga su propio traje. Si lo imaginas de esta manera, pues el cordero se te va a quedar en tu mente porque viene siendo tu propia creación, ¿cierto? Olvida la lógica, perdón. Es todo sobre hacer imágenes graciosas y fantásticas. Ese es el secreto. Y gran parte de lo que vamos a revisar aquí radica en eso, en la exageración, en lo absurdo,
en lo gracioso, en lo fantástico, en lo maravilloso, en lo raro, en aquellas cosas que se salen de lo convencional. ¿Ok? Ya asimilaste la primera información, que viene siendo por medio de tus sentidos. Después tienes que exagerarla, que es la segunda E, que es la exageración. Y ahora tienes que darle energía, ¿sí? Energizarlo. Esa imagen tienes que energizarla, que es la segunda letra E. ¿Ok? S, sentidos. Primera E, exageración. Segunda E, energía, energizarla. Entonces, cuando te imagines ese cordero, imagínate al cordero corriendo a toda velocidad hacia el atardecer. Grande, gigante, rosa, brillante, con un traje corriendo hacia el atardecer a toda velocidad. Eso es mucho más entretenido que únicamente que solo esté ahí parado en un establo, por ejemplo. Los niños tienen ese tipo de imaginación y es algo que se debería de explotar constantemente. Yo no entiendo por qué rompen con todo ese esquema al momento de enseñar mediante la repetición. Es aburrido, no sirve y limita mucho tu capacidad cerebral. Si tienes hijos o si eres pequeño o si esto es algo que te interesa, aplica estos principios. Empieza a desarrollar tu mente creativa, empieza a ser absurdo, empieza a soñar, empieza a romper los moldes que existen actualmente, que es lo que realmente limita la capacidad que tenemos en la cuestión de asimilar información. ¿Sí? Entonces, agregar un poco de acción a esa imagen que tú tienes hará, o a la información que tienes, va a retener mucho más, ¿sí? Todo eso que estás almacenando en ese momento. Dicho de otra manera, un poco de acción hará la información que trates de retener mucho más vivida, más fácil y sobre todo más difícil de olvidar. La clave para recordar información es usar nuestra imaginación para traerla a la vida. Y esto no lo digo yo directamente, lo dice el autor, que él ha ganado campeonatos de memoria y también tiene más de 25 años en este asunto. ¿Ok? Repito, la clave para recordar información, si a ti se te olvida todo, si eres de las personas que lee una página de un libro y después ya no sabe qué leyó, te dijeron el nombre de alguien y después lo olvidaste, o bien estás en algún evento y de pronto ya olvidas el contexto de las cosas, la clave para recordar información es usar nuestra imaginación para esa información traerla a la vida, ponerle personajes, ponerle sentido, ¿sí? Experimentarla de una manera multisensorial, exagerarla y energizarla. El siguiente punto habla sobre la importancia de cómo nosotros tenemos que retener la información a largo plazo. Y específicamente menciona lo siguiente: ordena la información en categorías que ya existen en tu memoria a largo plazo. Si tú quieres que la información no se te olvide, tienes que ordenarla en categorías que ya existen en tu memoria. Y aquí puede ser un poco confuso porque, como te digo, requiere práctica, requiere que lo estés de alguna forma practicando, valga la redundancia, constantemente, ¿sí? Pero vamos a manejar aquí el término de analogías. Entonces quiero que prestes mucha atención a este punto porque viene siendo de los más, a veces de los más difíciles de comprender. Sin embargo, si lo comprendes, te vas a ir mucho más rápido al momento de que tengas que memorizar cosas. ¿Por qué? Porque es algo que ya sabes, es algo que ya en tu memoria ya está. Simplemente basta que empieces a relacionar una cosa con otra. Vamos a ver exactamente a qué me refiero. Ahora que has descubierto cómo crear imágenes memorables, ¿sí? Ya sabes cómo generar estas imágenes, ya le das vida, ya son imágenes multisensoriales, están exageradas, están energizadas, ya sabes cómo crear estas imágenes, es importante aprender cómo organizarlas en tu mente, ¿ok? La mejor manera de lograr esto es por medio del uso del método LOCI, otro método más, ¿sí? Ya primero revisamos la regla P y C, no se te olvide: propósito, interés, curiosidad. En el punto previo analizamos el método SEE, que viene siendo los sentidos, la exageración y la energía. Y ahora vamos a revisar el método LOCI, LOCI, ¿sí? LOCI si lo ponemos en una sola palabra. Y LOCI
También es conocido como el método ruta o método ubicación, el cual es la práctica de combinar nueva información con información que ya nos resulta familiar. Si tenemos información que ya está en nuestra memoria a largo plazo, o sea, que ya sabemos, no tenemos ningún problema, te voy a dar unos ejemplos a continuación, pero esa memoria que ya tenemos a largo plazo, la intención es que hay que aprender a usarla para relacionar cosas del corto plazo con el largo plazo. Específicamente, quiero que me prestes atención aquí. Los humanos somos expertos en recordar rutas específicas o lugares. Somos expertos en eso. Como un ejemplo de esto, solo piensa en tu trayecto típico al trabajo. Cuando tú vas a trabajar, te vas por una ruta, esta ruta ya la conoces, ya la dominas, ya la sabes y no te vas a perder. ¿Por qué? Porque ya sabes cómo llegar ahí. Sabes dónde dar vueltas, sabes qué calle es, sabes cómo se llama, sabes de qué forma tomar atajos incluso, pero ya sabes cómo manejarte en ese sentido, ¿sí? Solo piensa en tu trayecto típico al trabajo. Eso viene siendo una memoria que tenemos a largo plazo. Por ende, la mayoría de los sistemas de memoria ya usan este método, ya usan el método LOSI. ¿Por qué? Porque es memoria almacenada a largo plazo. Ahora, sirve por medio de colocar las cosas para ser recordadas en locaciones o ubicaciones específicas a lo largo de una ruta que ya es familiar y es vívida para nuestras mentes. LOSI realmente se refiere a la cuestión de locaciones. Locaciones es una palabra que en español no se usa tanto. Sí se usa, pero también locación, ubicaciones, nos referimos a lo mismo. ¿Ok? Entonces, el punto aquí es, este método sirve para colocar las cosas que puedan ser recordadas en ubicaciones o locaciones específicas a lo largo de una ruta que ya es familiar y vivida para nuestras mentes. Aquí está cómo puedes poner el método LOSI a trabajar, LOCI. Digamos que estás tratando de memorizar pedazos de un discurso que debes dar, ¿sí? Estás en tu trabajo, vas a tener que dar una plática, una charla, un discurso, ¿ok? Y quieres hacerlo bien, o sea, quieres realmente memorizarte ciertas partes, ¿sí? Para que se realmente genere ese impacto. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Para que esto que quieres memorizar no se olvide, tú te vas a imaginar caminando alrededor de tu casa a lo largo de una ruta particular. Digamos, esto es fácil porque tu casa tú la conoces. Tú sabes que entras por la puerta y a la derecha va a estar la cocina, a la izquierda va a estar la sala, avanzas un poco más y vas a tener la puerta o la ventana donde va a dar al patio, un poco más vas a encontrar el comedor. Donde está el comedor hay unos cuadros en la pared, en estos cuadros hay ciertas imágenes, en estas imágenes existen algunas características que ya las tienes más que memorizadas, de ahí sigues avanzando y a lo mejor te encuentras con el baño, después llegas a una recámara, en esta recámara cuando entras la cama está en X posición, es decir, todo eso ya lo sabes, no es algo que tengas que aprendértelo porque ya lo sabes, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esta cuestión, que tú ya tengas una ruta de algo en tu mente. Y un ejemplo, pues viene siendo tu casa, ¿ok? Ya sabes cuál es la ruta de tu casa, ya sabes perfectamente cómo estructurar la ruta de tu casa, ¿cierto? Ok. Entonces, la cuestión aquí es, tú te vas a imaginar caminando alrededor de tu casa a lo largo de una ruta particular. La idea aquí es crear un conjunto de ubicaciones a visitar mientras avanzas, ¿ok? Es decir, entro por la puerta, doy unos pasos, llego a la cocina, en la cocina al fondo está el refrigerador, después está la alacena, está la estufa, está el fregadero, aquí donde guardo los platos, es decir, tú ya tienes rutas definidas para cada cosa, ¿ok? Entonces, ten una ruta bien definida en tu mente, porque la idea aquí es crear un conjunto de ubicaciones a visitar mientras avanzas. Te voy a poner algún ejemplo. Entonces, en cada cuarto, tú de manera imaginaria te vas a aventurar a escoger 3 ubicaciones específicas del cuarto y las vas a colocar en un orden específico. 3 ubicaciones, el closet, la cama, el escritorio, por ejemplo, ¿sí? Y les vas a dar un orden. O sea, primero es el closet, cuando entro a la habitación, lo primero es el closet, después la cama y al final el escritorio, ¿sí? 1, 2, 3. Y las vas a colocar en un orden específico. De esta manera, mientras caminas por tu casa, tú combinas cada parte de tu discurso
con las ubicaciones que hayas elegido. Por ejemplo, el closet lo vas a relacionar con una palabra de tu discurso, la cama lo vas a relacionar con otra palabra de tu discurso y el escritorio lo vas a relacionar con otra palabra de tu discurso. De tal manera que cuando tú hagas tu recorrido mental, cuando entres al closet va a venir a la mente esa palabra que forma parte de tu discurso. Después la otra palabra que viene en una secuencia lógica del discurso es la cama y después es el escritorio. De tal forma que esas palabras se vinculan a esa ruta específica que tú ya tienes. ¿Ok? Digamos que empiezas en la cocina, por ejemplo, y tu primer loci, o sea, tu primera ubicación, es tu tazón rosa que usas para el cereal, que te encanta. ¿Ok? Tú llegas, sabes que abres la alacena y está tu tazón rosa para el cereal. Ahora, en ese momento, aquí es donde empiezas a mezclar las cosas. En ese momento, tú piensas en el cordero, ¿sí? En el cordero del ejemplo anterior, en un traje rosa del método que vimos del SEE, y recuerdas que la palabra cordero está en el primer párrafo de tu discurso, por ejemplo. Para hacerlo aún más memorable, tú podrías imaginarlo girando en el tazón rosa, ¿sí? O girando el tazón rosa sobre su cabeza, en el cordero, ¿no? Es decir, si tu palabra que quieres recordar es cordero, ¿ok? Te imaginas al cordero, o más bien haces tu ruta mental, entras a la cocina, tomas el tazón lo relacionas con la palabra cordero y además le metes el método SEE, es decir, el multisensorial exagerado energizado. De tal forma que cuando veas el tazón te va a venir a la mente el cordero de esa manera en la que te estoy diciendo. ¿Sí? Recuerda, todo esto es práctica. Este viene a ser uno de los puntos más complejos porque explicarlo puede ser, por lo menos en poco tiempo, puede ser algo complicado. Sin embargo, repito, es práctica, es que sigas cada uno de estos pasos, sobre todo diariamente, con pequeños ejercicios, ¿sí? Ahora, después, digamos que el siguiente párrafo en tu discurso incluye las palabras campamento de verano, por ejemplo, ¿sí? La cual tú recuerdas por medio de imaginar las fotos de tu familia en el refrigerador, ¿sí? El refrigerador tiene unas fotos pegadas y esas fotos de repente está la familia al aire libre y ligas el aire libre de las fotos con campamento de verano, ¿sí? De tal manera cuando tú entras, primero fue la palabra cordero, tomaste el tazón, después giraste el refrigerador, están las fotos y en las fotos te viene a la mente el campamento de verano, ¿sí? Aquí o la intención de todo esto es que este método es efectivo porque funciona con cualquier ubicación estructurada que tú conoces bien. Ya sea que se trate de tu auto, tu cuerpo, un museo, la recámara, lo que sea. Es decir, lo que tú ya conoces bien, una ruta que tú conoces bien, independientemente de cómo sea, es tan fácil, por ejemplo, la parte de tu cuerpo. A lo mejor tú puedes decir, bueno, ¿qué sucede cuando yo me ducho, por ejemplo? Bueno, entonces empiezo con las manos, después los brazos, la cabeza, el cuerpo. O sea, tú ya tienes una ruta y la ruta puede aplicar a cualquier cosa. Lo más sencillo, a lo mejor lo más fácil de entender es cuando tú tienes a lo mejor una ruta dentro de tu casa. Lo hago más o hago énfasis en esta parte porque creo que es lo que mejor podemos conocer, ¿sí? Entonces tú ya sabes cómo está tu casa y sobre todo dónde se encuentra cada cosa de tu casa y tienes mayor variedad de opciones para generar rutas o pequeñas rutas dentro de un mapa más grande, ¿no? De tal manera que tú puedes empezar a vincular palabras mezclando precisamente el método previamente visto. Ahora, si tu ruta está estructurada intencionalmente para perdurar, es decir, que ya tu casa es tu casa, llevas años en ella, digamos que hay 5 objetos por cuarto, entonces tú recordarás ambos, tanto la lista y su orden exacto, ¿sí? Recuerda que son 3 factores aquí. Lo primero es que hagas tu mapa en relación a lo que tú ya conoces. Es decir, digamos, si estás en un cuarto, bueno, tú sabes cuáles son los elementos del cuarto que lo componen. Un ejemplo simple, tienes el closet, la cama, el escritorio y en un orden. Primero el closet, después la cama, después el escritorio. Y eso lo vinculo con el discurso que me quiero aprender. Agarro las 3 palabras de ese discurso en el orden en el que van y lo ligo. El escritorio, la cama o el closet, la cama y el escritorio, ¿sí? Aquí al final es un poco complicado explicarlo porque de hecho esto requiere bastante práctica, pero quiero que tengas el contexto. Recuerda que también puedes profundizar directamente para buscar la información ya con los casos más prácticos dentro del libro, si es que así lo necesitas. Y si no, pues profundiza por tu cuenta para
tener más acceso a este tipo de información. Pero ahora nada más quiero que tengas eso, ¿sí? Ordena la información en categorías que ya existen en tu memoria a largo plazo para hacer el vínculo con las cosas nuevas que quieres aprender. Ahora, y si tú aún, después de lo que te acabo de decir, no estás convencido de este método, el LOCI, considera esto. El autor usa este mismo método para recordar los primeros 10,000 dígitos del número pi, como te dije al inicio. Es un especialista, claro, él es un experto en el tema, y él tiene sus propias rutas, ¿sí? Con una gran cantidad de pasos. Entonces, a lo mejor él ya la práctica, no hace el maestro por ahí, pero a lo mejor ella tiene sus rutas con miles de secuencias, de tal forma que esas secuencias no se les olvida más bien, y a cada secuencia o a cada orden de secuencia le asigna un número, de tal manera que él sabe cada número a qué secuencia corresponde. Y sobre eso es la base para poder entender bien cómo funciona, ¿sí? Ahora, algo importante. Este es el método LOCI, falta todavía que revisemos otros más, pero sobre todo quiero que ya tengas un entendimiento claro de este tema. Cada vez más personas se suman a la tendencia de generar un estilo de vida distinto al que se les enseñó desde pequeños. El mundo es distinto al que era hace unos años. Las personas buscan mayor calidad de vida, mayor libertad de tiempo, de espacio, de dinero. Y eso es algo que solo lo lograrán si saben usar la tecnología y el conocimiento a su favor. Tú tienes un conocimiento que puede ser útil al mundo, un conocimiento que puede generarte esa libertad que buscas. Sin embargo, posiblemente no sepas cómo capitalizarlo. En otras palabras, cómo hacerlo rentable. Te diré algo. En la era de la información, el conocimiento es el activo más importante y no se trata de qué tan duro trabajes, sino qué tan eficiente y eficaz seas con tu tiempo y tu conocimiento. Si tú quieres que tu conocimiento trabaje para ti, debes entonces saber crear sistemas que trabajen para ti, sistemas que te den mayor libertad de tiempo y que puedas operarlos desde cualquier parte del mundo. En el programa Conocimiento Experto, sabemos que esta es una necesidad de muchos de nuestros suscriptores, por lo que hemos creado el programa de posicionamiento de expertos en Internet, el cual te llevará de la mano para que tú crees tu propio sistema que te posicione como el experto o la experta en tu campo de conocimiento, dedicando tu tiempo a aquello que realmente disfrutas hacer. Si esto resulta de tu interés y quieres saber si aún puedes ingresar al programa, revisa la descripción donde estés analizando esta información y encontrarás el enlace que te llevará a conocer los detalles del programa. En caso que no puedas ver la información, significa que el programa está cerrado por ahora y tendrás que comunicarte con nosotros para que te hagamos saber la nueva fecha. En caso contrario, y si puedas ver la información, felicidades, el programa aún está abierto para que tomes ventaja ahora. Bien, esto era algo importante que tenía que decirte. Ya no te entretengo más y volvamos al análisis. El siguiente punto, para reforzar todavía lo que hemos analizado, habla sobre la importancia de usar sonidos para recordar números y fechas. ¿Sí? Sonidos para recordar números y fechas. ¿Cuántos de nosotros no se nos olvidan las fechas? Creo que es de los datos más fáciles de olvidar, ¿sí? Sobre todo cuando son números. Usa sonidos para recordar números y fechas. Siempre es memorable cuando una persona puede recordar hechos matemáticos complejos o fechas históricas, como si fuera a quitarle un dulce a un niño. Si tú eres capaz de hacer lo mismo, o si tú quieres más bien ser capaz de hacer lo mismo, aquí hay una manera simple de recordar números con 3 simples pasos. La idea es transformar números en imágenes. Sí, y es un patrón que ya estamos analizando que se da bastante común. La idea es transformar números en imágenes que se queden adheridas a tu mente. Primero, necesitarás aprender el sistema que cambie números en letras o alternativas sobre cómo estas letras suenan. También, o como ejemplo, ¿no? Toma el número 0, por ejemplo, el número 0.
para tratar de que esto te quede más claro. El cual, el número 0, por como se escucha, puede ser representado por las letras S, Z y C. ¿Difícil de recordar? Si se te hace complicado, entonces piensa en una rueda que silbe. ¿Sí? Imagínate una rueda que está silbando. ¿Por qué? Después de todo el 0, parece una rueda de cualquier forma. Y que silbe, pues hace el sonido de S, ¿sí? Y ese sonido de S representa el 0, ¿ok? Práctica, recuerda. La intención aquí es que logres vincular los números con sonidos y con imágenes. En el caso del 0, SZC. Cada número de 0 a 9 puede ser asignado a un grupo de consonantes de sonido similar. Por ejemplo, si hablamos del el número 6, digámoslo así, tú lo puedes representar con sonidos como la G, la H o la J. ¿Por qué? Porque al final vas a tratar de darle una personalidad a ese número, ¿sí? Entonces, si tú defines que el número 6 se va a representar con los sonidos J, H o G, tú puedes incluso usar la forma de números cuando asignes, o más bien, ¿sí? Lo que necesito que quede claro aquí es usar sonidos para recordar números y fechas. No quiero que te me pierdas porque puede ser un poquito complejo esto. Recuerda, el número tienes que darle una personalidad, ¿sí? Si tomamos el número 0, este puede ser representado por cómo suena por las letras S, Z y C. Dale una forma o darle una imagen. SZC, el 0, imagínate que es una rueda que está silbando. Si haces esto, pues bueno, vas a ver la rueda que silba y por el sonido que silba, pues puedes relacionarlo con el S. Ok, hasta ahí. El 6, si tú analizas el número 6, así como el número 9, ¿sí? Tienen formas de letras. El 6 puede ser una G, según como lo pueda representar, ¿sí? O CH, según si la C y la H la juntas, pues también forman un tipo de prototipo como G. Y en este caso hasta la J lo podemos poner, ¿sí? También, tú puedes usar la forma de los números cuando asignes el sonido para hacerlos más fácil de recordar. Es algo importante. Por ejemplo, si tú giras los números 2 y 3 de lado, estos se parecen a las letras N y a las letras M, respectivamente. Y si tú giras el número 9 de una manera de horizontal a vertical, pues te vas a dar cuenta que puede parecer una letra P o una letra B, según sea el caso, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es que asignes a los números de 0 a 9, le asignes consonantes que puedas relacionar, es decir, que no se te olvide. ¿Sabes qué? Pues el 9 no se me olvida porque el 9 es como la P o la B. Ok, ya, P o B ya los tienes almacenados o asignados al 9. La M va a ser como el 3, la N es como el 2. ¿Por qué? Porque al final, si yo los volteo, me da esa forma. El 0, por cómo suena, va a ser la S, va a ser la C, va a ser la Z, ¿sí? Por la manera en la que está. El 6, si yo los junto, es como si se formara la letra CH o la letra G. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? El punto aquí es que vayas asignándole a cada número letras que no se te olvide que van ligados, ¿ok? El siguiente paso, ahora vas a entender por qué es todo esto, ¿eh? O sea, no creas que nada es para confundirte, sino tiene un sentido. El siguiente paso es recordar una fecha o un número, ¿sí? O más bien, cuando tú quieres recordar una fecha o un número, el siguiente paso radica en escribir debajo las letras que representan y hacer una palabra. ¿Sí? Ya me vas captando. Por ejemplo, digamos que quieres recordar el año de 1969 porque fue precisamente ese año cuando los humanos caminaron en la luna por primera vez. Pregunta de examen. ¿Cuándo caminaron los humanos en la luna? ¿Cuándo llegó el hombre a la luna? Respuesta, en el año de 1969. ¿Cómo le haces para que no se te olvide? Muchas de las fechas más memorables ocurrieron para empezar en el último milenio, ¿sí? Es decir, del año 1000 para acá. Entonces,
Tú solo necesitas recordar las últimas tres cifras, ¿no? Es decir, en lugar de recordar 1969, que son 4, basta con que recuerdes 969 porque el 1000, pues damos por default que sucedió en el milenio de 1000 hacia acá, ¿no? Entonces, nada más recuerdas 969. Por lo tanto, el sonido de la letra B, el sonido de la letra H y el sonido de la letra P deberían venir a tu mente. ¿Por qué? El 9, recuerda que puede ser una B o una P. El 6 podía ser la CH y el 9, pues podía ser la P también. Entonces tienes BHP. Deberían venir a tu mente esos sonidos, justo ya de una manera por default, ¿no? Es una manera automática con la práctica. Ahora, juntos pueden ser usados para usar la palabra bicho, por ejemplo. ¿Sí? Un bicho. ¿Así? La última etapa es hacer una imagen para ti que recuerdes. Y recuerda, valga la redundancia, usa el principio SEE, el método SEE, ¿te acuerdas? SEE. Toma la palabra que acabas de crear y tu fecha o número elegido, ¿sí? Por encima puedes analizarlo y entonces, imagina, tienes esa palabra, formaste, el hecho de poner 969 formó la palabra bicho en base a las consonantes que tú asignaste, ¿sí? Y entonces vas a crear una imagen en relación a eso. Toma la palabra que acabas de crear y tu fecha o número elegido. Ahora vas a relacionarlo todo. Imagina, ¿sí?, que tienes a un bicho en la luna cuando Neil Armstrong, ¿sí?, la está pisando. O otra cosa, ¿no? Neil Armstrong está pisando un bicho en la luna. Así, cuando pisa la luna, pisó el bicho. Por ejemplo, no estoy hablando nada más así, estoy jugando con datos. Aquí el punto es que tienes que hacer ese truco, ¿sí? Cuando tú pienses, cuando te digan, ¿cuándo fue cuando el hombre llegó a la luna? Te vas a imaginar a Neil Armstrong, o al astronauta en este caso, pisando la luna y aplastando un bicho. Entonces, cuando piensas la palabra bicho, te vas a acordar, bueno, bicho es B, CH, P, en este caso, digo, y recuerdas las cifras 969. Ahora que sabes cómo el sistema puede transformar números en palabras, debería ser simple para ti crear imágenes memorables que puedas usar para recordar números o fechas populares. Aquí, esta estrategia o este truco, digámoslo así, radica otra vez en asignar letras a números y que esas letras no se te olviden, ¿sí? De tal manera que esas letras te sirvan para formar palabras y esas palabras les apliques la técnica o el método o la regla SEE para llevarlas a la vida, ¿sí? Imagina escenarios fantásticos, escenarios irreales, pero ya con una palabra que represente una fecha. Y con eso ya no se te van a olvidar tan fácilmente. Es cosa de práctica, yo lo sé, pero es algo que tienes que seguir. No puedes dejarlo, no se trata de hacer una vez y ya, sino es algo que se tiene que convertir en un hábito, ¿sí? Entonces es importante que eso lo tengas también presente. Ahora vamos a revisar el siguiente punto. Hay un sistema que se llama las 4C y sirve para recordar nombres, ¿ok? Pregunta: ¿hay algo más embarazoso que olvidar el nombre de un colega o una persona que conoces, pero se te olvida cómo se llama? Bueno, cuando se trata de memorizar este tipo de información, solo recuerda las 4 Cs. Las 4 Cs vienen de 4 palabras, que es concéntrate, crea, conecta y continuidad. También quiero que no dejes de largo, ¿sí?, el concepto de que te he comentado a lo largo de este análisis. Recuerda que aquí la base para que esto funcione es la exageración, es la vinculación, son las analogías y el mezclar imágenes, ¿ok? Esa viene siendo la base fundamental de todo este libro. Ahora, el sistema 4Cs para recordar nombres, recuerda cuáles son: concéntrate, crea, conecta y continuidad. Si tú haces uso de este sistema, tú nunca tendrás que lidiar con esa situación incómoda de que se te olvide el nombre de alguien otra vez. Recuerda, tiene que ser en base a la práctica. Lo primero y más importante, debes concentrarte en el nombre de la persona si tú quieres recordarlo y usarlo. O sea, cuando te presentan a alguien, ten tu atención plena en el nombre de la persona, ¿sí? Eso es lo primero. Si no tienes eso, no sirve de nada. Es la parte de concéntrate.
Di el nombre en voz alta y repítelo. Hola, yo soy Juan. Hola Juan, ¿qué tal? ¿No? Es decir, trata de repetir el nombre de la persona en voz alta y repítelo. Si es un nombre complicado, pide que te lo deletree. Si tiene un nombre a lo mejor extranjero o no se entiende bien, dile, oye, me lo repites, y ya te lo dice, para que no lo vea de una manera incómoda, se escribe con esta letra, con esta, y tú ya logras saber de qué manera está deletreado perfectamente. Ahora, para ayudar a que el nombre se quede pegado, escoge una parte, ¿sí?, de ese nombre y usa cualquier tipo de palabra que venga a tu mente para crear una imagen memorable, ¿sí? Por ejemplo, algo difícil, ¿no? El autor de este libro, para que tengas el contexto más simple. El nombre de este libro es Kevin, pero su apellido es Horsley, ¿sí? ¿Cómo le haces para que no se te olvide el nombre del autor, por ejemplo? O por lo menos el apellido del autor. En este caso vamos a tomar el apellido que es Horsley. Para recordar este nombre, tú debes crear en tu mente una imagen de tal forma que puedas dividir el apellido en dos partes. Por ejemplo, Horsley, yo lo puedo ver como horse, caballo, y Lee, lo puedo decir como Bruce Lee, ¿no? Entonces, en mi mente queda un caballo y queda Bruce Lee. Cuando yo me acuerde o cuando vea a esta persona, me voy a acordar del caballo y de Bruce Lee. Y con eso mi mente va a venir rápido con la palabra Horsley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hago la conexión. Ahora, una vez que has acomodado tu imagen, conéctala con la cara de la persona cuyo nombre estás tratando de recordar, ¿sí? Acuérdate, hay que vincular imágenes. Agarras la cara de la persona y la vinculas con la imagen que acabas de crear. De esa manera, al ver su cara, inmediatamente aparecerá el nombre. Una gran manera de ligar una cara a un nombre es usar el método de conexión. Si la persona tiene algún aspecto llamativo de su rostro, por ejemplo, conecta eso al nombre que estás tratando de recordar, ¿sí? ¿Por qué te lo digo así? Porque es importante que aproveches cualquier rasgo, ¿sí?, cualquier tipo de información que te ayude a no olvidar. Solemos estar muy distraídos, esa es la verdad, pero ya con ese tipo de técnicas donde estamos mezclando imágenes constantemente, además de que nos hacemos más perspicaces, más rápidos mentalmente, solemos desarrollarnos mejor, somos más inteligentes incluso por poder traer la información. Son muchos beneficios, ponernos a trabajar nuestra mente constantemente, en lugar de estar dormida o en lugar de estar muy pasiva, aquí le ayuda para que siempre esté de alguna manera haciendo conexiones neuronales también. ¿Sí? Entonces, si la persona tiene algún rasgo llamativo, úsalo, conecta ese nombre que estás tratando de recordar a ese rasgo. Por ejemplo, si tu colega o la persona, ¿sí?, tiene los ojos azules y te dice que la persona se llama Berenice, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, Berenice, si yo me voy al revés, ice viene siendo hielo, y si la persona tiene los ojos azules, ok, yo puedo imaginarme pedazos de hielo o extractos de hielo hielos color azul saliendo de sus ojos de esta persona. Entonces, cuando yo me acuerde de eso, me voy a acordar la palabra ice, ¿sí? Al ver los ojos me voy a acordar la palabra ice, y cuando vea la palabra ice es fácil que recuerde que se llama en esta parte ice, Berenice, ¿sí? Son formas de que hay que poner en práctica constantemente, pero el punto es utilizar cualquier rasgo que la persona tenga para usarla a nuestro favor. Ahora, ¿qué pasa, sí?, si tú ya conoces a alguien con ese nombre, ¿sí?, es decir, ese nombre ya te lo presentaron 4 veces diferentes personas, se llaman igual. Aquí es donde el método de las comparaciones entra al lugar. Primero es el método de la conexión y ahora es el método de la comparación, ¿sí? La clave de esta técnica es comparar el nuevo rostro con el rostro que tú ya conoces, con el rostro que ya tienes en memoria a largo plazo. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Toma el ejemplo de 2 personas con el nombre de Juan y podrías imaginarte ambas cabezas en el mismo cuerpo, ¿sí?, hablando entre ellos sobre cómo estuvo su día, por ejemplo. Vas a vincular o vas a de alguna forma comparar un Juan con otro, pero ya vas a saber, cuando veas a Juan le vas a poner la otra cabeza también. Entonces, tampoco se te va a olvidar, ¿sí? Cualquiera que sea el método que utilices, asegúrate de revisar los nombres que has aprendido, de tal forma que los uses continuamente. Esa es la clave también. No se trata de que lo aprendas una vez y te olvides, sino tienes que utilizarlos de manera continua, que viene siendo, ¿sí?, la cuarta C. ¿Por qué? Porque también te será útil listar los nombres que tienes en un diario, por ejemplo, o en tu diario de notas. O bien, agrega a personas cuyos nombres, ¿sí?,
o los nombres que estás tratando de recordar, agrégalos a tu red social favorita. Es decir, trata de tener esos nombres de alguna manera presentes en tu vida para que no se te olviden. Tú ahora, en este momento, estás listo para recordar cualquier información que quieras. Ya sabes lo que tienes que hacer, ahora es cuestión de ponerla en práctica. Y a continuación, vamos a revisar cómo hacer que esa información realmente se adhiera a tu mente. Ya lo sabes, ya lo tienes, ya lo captas, ya no tienes problema para recordarla, pero ahora, ¿cómo hacemos para que se adhiera, para que quede ya fija y no se nos olvide? ¿Sí? Debes, o más bien, deja de olvidarte de la información por medio de revisarla. Es el consejo más directo. Es decir, una manera en la que podemos tener la información presente es por medio de revisarla constantemente. Pregunta: ¿qué tanto recuerdas de lo que aprendiste en la escuela? ¿Sí? Cuando fuiste a la escuela. Tus 12 años de escuela, o tus 15 años de escuela, o 20 años de escuela, según sea el caso. ¿Cuánto aprendiste de la escuela? ¿Cuánto recuerdas? De acuerdo a la investigación del autor, después de 2 años de haber terminado la escuela, las personas solo pueden recordar el equivalente a 3 semanas de lecciones efectivas de 12 años de clases diarias. 3 semanas de 12 años. Imagínate lo que es eso. Imagínate lo que es eso. Solamente recordamos 3 semanas efectivas de 12 años de clases diarias. No es una sorpresa que si tú no entrenas tu memoria, tú vas a olvidar casi todo lo que has aprendido. ¿Por qué se olvida? Porque no se entrena. En pocas palabras, todo este entrenamiento de tu cerebro no tiene sentido sin un proceso de revisión que lo haga adherirse. De nada sirve aprender mucho si no se adhiere. ¿Por qué? Porque lo vas a olvidar rápidamente, como sucede con la escuela. ¿Sí? Repito, de nada sirve o no tiene sentido, ¿sí?, el hecho de estar entrenando nuestro cerebro sin un proceso de revisión, que lo haga adherirse, es decir, que haga que la información se adhiera. Ahora, ¿cuál sería la forma más efectiva de hacer esto? O sea, ¿cómo podemos aprender mejor o que la información se adhiera? Cada vez que tú revises lo que has memorizado, ¿sí?, la información que has absorbido tiene un impacto mayor en tu mente respecto a lo que lo tuvo previamente. ¿A qué me refiero? Si tú vas a estudiar para un examen, a lo mejor te memorizas todo para el día siguiente, para 2, 3 días máximo, ¿sí? Y después todo se olvida. Repito, la información que has absorbido tiene un impacto mayor en tu mente respecto a lo que tuvo previamente. Sin embargo, para realmente asegurarse que tu cerebro nunca olvide lo que ha aprendido, tú deberías gradualmente, y aquí la palabra clave es esa, gradualmente, dejar un mayor tiempo entre una revisión y otra. Específicamente, ¿a qué me refiero? Después de aprender algo nuevo, acabas de aprender un poema, acabas de aprender un tema interesante, acabas de aprender un concepto que te voló la cabeza, acabas de aprender una nueva técnica de algo, acabas de aprender algo en tu lenguaje de programación, acabas de aprender algo en alguna exposición, lo que sea. Después de aprender algo nuevo, tú deberías revisarlo nuevamente al día siguiente. Ok, lo aprendiste hoy, lo reviso mañana. Ya lo revisé mañana, ahora me voy a esperar 3 días, ¿sí? Después de 3 días lo vuelvo a revisar. Después me voy a esperar 7 días. Después de 7 días lo vuelvo a revisar. Y así sucesivamente hasta llegar a 2 veces más, ¿sí? ¿Por qué? Porque después lo voy a revisar esa información 2 meses después y finalmente voy a dejar pasar 3 meses y la voy a volver a revisar. ¿Ok? Repito. Primero lo que vas aprendiendo lo revisas al día siguiente, después dejas pasar 3 días, después dejas pasar 7 días, después de 7 días dejas pasar 1 mes, después dejas pasar 2 meses y después dejas pasar 3 meses. No digo que al tercer mes, no, es que dejes pasar 3 meses. Si lo hacemos por tiempo, un cálculo rápido es 1 día, después son 4, después son 11, después es 1 mes y 1 semana, después son 3 meses, 1 semana. Estás hablando prácticamente de 6 meses en un compendio de revisión de información, ¿sí? En 6 meses vas a revisar la información aproximadamente 5 veces más. ¿Ok? Ahora, otro punto a recordar es que cuando tú estás realizando este proceso de revisión, toma ventaja de las técnicas de memoria que has aprendido. Otra vez, todo lo que hemos revisado es precisamente para que tomes ventaja de lo mismo. El principio SEE debería haberte proveído o debería de proveerte, ¿no?, con las imágenes claras y vívidas para traer tu información a la vida, ¿sí?
¿Recuerdas al bicho que aplastó Neil Armstrong en la luna? Bueno, a eso se refiere. ¿En qué año fue? Pues en el año de 1969, pero como fue en el año 1000, porque todo pasó en el año 1000, entonces fue en el año de 1969. ¿Por qué? Porque el bicho, ¿sí? El bicho viene siendo precisamente ese número, ¿no? 969. Ahora, asegúrate de usar estas herramientas que has adquirido, ya que de otra forma olvidarás lo que tratas de recordar. Es decir, es pura práctica, práctica constante, ¿sí? Siempre es una buena idea también mantenerte enfocado en tu objetivo principal. Si estás aprendiendo un idioma extranjero, agenda un viaje a ese país, ya que eso podría ser la motivación que necesitas para estudiar más intensamente. Y cuando se trata de memorizar lo que has aprendido, la clave es revisar lo que has hecho, ¿sí? Para prevenirte de perder todo el conocimiento encontrado. ¿Ok? Tienes que hacer una revisión constante. Y con esto llegamos al final y me gustaría concluir con lo siguiente, ¿sí? Para hacer la información memorable, otra vez, para hacer que la información no la olvidemos tan fácilmente, hacerla memorable, tenemos que traerla a la vida. La mejor forma de hacer esto es conectar lo que quieres aprender con lo que ya sabes. Usa tu imaginación para formar imágenes memorables y conéctala con tus sentidos. Finalmente, por medio de revisar lo que has almacenado en tu mente, tú te asegurarás de que nunca se te olvide. ¿Me permites darte un consejo de acción? Desconéctate de Facebook, ¿sí? Mantente en el presente, pasando menos tiempo en las redes sociales. Si Facebook no la usas, Instagram. Si no usas Instagram, la red social que tú uses, desconéctate, ¿sí? Mantente en el presente, pasando menos tiempo en las redes sociales que te mantienen dormido, te mantienen bobo, letardado, ¿no? Según sea el caso. Descubrirás que es mucho más fácil mantenerte concentrado y aprender nueva información con una mente clara. Límpiala del ruido que hay, ¿sí? Es el consejo que te puedo dar. Y con esto llegamos al final de este análisis, un poco más extenso que los demás. Creo que fue un poquito más. Sin embargo, los contextos, pues, o los temas que se revisan aquí requieren de bastante práctica. No es sencillo, no es fácil. No es de que lo leo una vez y ya con eso es suficiente. Es algo que si te interesa realmente memorizar, si te interesa tener una memoria, como dice el autor, ilimitada, realmente sacar el máximo provecho, es momento de utilizar esos pequeños trucos en lo que quiera y en lo que sea que hagas, porque la información va a estar ahí, ¿sí? La información está, el único problema es que no podemos acceder a ella, ¿sí? Pero por medio de imágenes, por medio de la mente creativa, es más fácil que podamos acceder a ella cuando creamos algo que nuestra mente recuerda, ¿ok? Y con eso es el final. Me gustaría saber tus comentarios, me gustaría saber qué opinas. Me gustaría que compartieras también, me gustaría que evaluaras, que no dejes que esta información no llegue a más personas si la consideras de valor. Y sobre todo, yo agradecerte que lo hagas, ¿sí? Para mí es importante, todo ese trabajo es para llegar a más personas y sobre todo que más gente pueda beneficiarse de todo este propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Pues mejorar el entorno por medio de poner un grano de arena, de lo cual podemos hacer en base a la construcción o construir algo basado en fortalezas, ¿no? Si esta es una fortaleza que me va bien y me sirve y puedo ayudar a los demás, pues aquí está la fortaleza para que los demás saquen provecho de la misma, ¿sí? Es simple, es rápido. La idea principal es que tú adquieras este tipo de conocimiento, lo incorpores, lo implementes, pero también me ayudes a compartirlo y me ayudes también a diseminarlo, ¿sí? Es decir, que compartas, que comentes, que evalúes y que accedas también a los diferentes medios que tenemos. Es decir, en los detalles estás analizando esta información, vas a encontrar varios enlaces que te van a llevar a otras redes sociales con contenidos que no vas a ver aquí o que no vas a poder analizar aquí. También al sitio web oficial, conocimientoexperto.org. Descarga las aplicaciones, ya se encuentran para Android, para iPhone, para iPad. También ya acabamos de incursionar también en Google Podcast, donde dependiendo de donde estés, donde se te haga mejor, no dejes de revisar esta información y el punto es seguir creciendo esto. Es importante también crear una comunidad más sólida. Ahí tenemos el programa Conocimiento Experto Elite. Precisamente su enfoque es crear esa comunidad. Separamos un poquito los curiosos de aquellos que tienen un mayor interés y sobre estos que tienen mayor interés les generamos también contenidos más propios para las personas que están más interesadas. ¿Te interesa? Revisa los detalles que vas a encontrar donde estás analizando esta información. Y bien, sin más por lo pronto me despido. Mi nombre es Salvador Mingo del programa Conocimiento Experto y nos vemos en un próximo análisis. Chao.
¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.